Damos gracias al Señor, amén, hermanos. Vamos a aprovechar que están ahí en pie para orar. Vamos a pedir al Señor, amén. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos, capítulo 8, los versos 26 y 27. Vamos a tocar dos puntos esta noche. Uno está en Romanos 8, los versos 26 y 27, y el segundo punto que vamos a ver en esta noche está en Primera de Juan 5, 14, 15. Amén. Estamos aprendiendo a orar, ¿verdad? Estamos viendo todo lo que es la doctrina de la oración. Y estamos dando cuenta de que la doctrina de la oración es una base, un fundamento para nuestra vida como creyentes. Damos gracias a Dios de que hay una preocupación sincera por cada uno de nosotros de hacer bien la oración. Libro de Romanos, capítulo 8, versos 26 y 27. Dice así la palabra del Señor: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice la palabra del Señor, epístola de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Padre, venimos delante de tu presencia, necesitados, Señor, de que hablas nuestro entendimiento, disponga nuestros corazones, quite toda turbación, toda preocupación, toda ansiedad, Señor, para que tu palabra sea recibida en buena tierra, Señor, sea sembrada, Padre, y pueda dar fruto al 100%. Te necesitamos, Señor, necesitamos crecer en esta área que es tan fundamental en nuestra vida, que es lo que nos soporta, nos sostiene, que es lo que permite, Señor, esa relación de padre a hijo contigo. En el nombre de Jesús oramos así. Amén, amén y amén. Tomen asiento, amados. Y la semana pasada aprendíamos, ¿verdad?, algunas cosas importantes de la oración, como por ejemplo, que pedir en el nombre del Señor no era un cliché, no era una palabrita mágica, sino era que cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos en la autoridad de Jesucristo, en la persona de Él, en todo su ser, en todo lo que Él ha hecho y ha obrado a favor de nosotros. Yo estoy tomando el nombre de Dios como la referencia que me garantiza que por lo que Él ha hecho y que por lo que Él ha logrado delante del Padre, yo tengo acceso a la presencia de Dios. He sido perdonado y puedo llegar al trono de la gracia. Si no, no habría alguna forma. Ninguno de nosotros podría llegar ni siquiera al patio del templo. Menos al lugar santo, peor al lugar santísimo. Pero cuando Cristo Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, ¿qué pasó en el templo? El velo del templo se rasgó. ¿Qué significaba eso de que se había rasgado? ¿Qué significó eso de que se abrió? Que había un acceso ahora a Dios. Y ese acceso era por medio de Jesucristo, a quien Dios lo había levantado de entre los muertos, le había dado la victoria de vencer al pecado en el hombre y le había hecho primicia de los que durmieron, de aquellos que podían vivir una vida conforme a Dios, y venció la muerte para darnos a nosotros la vida eterna. Son cosas importantes, hermanos. Cuando he estado revisando estos días todo lo de la doctrina de la oración, una de las cosas que puedo entender con toda claridad es que eso es lo urgente, lo trascendente ahora. Porque la oración es lo que nos relaciona con Dios. Y al tener una relación con Dios como padre a hijo, no solamente tenemos una relación de amistad y de amor, porque es una relación
cercana, ¿no es cierto? No es con cualquier persona. Porque Jesús, ¿qué nos dijo? Cuando tú ores a tu Padre, ¿no es cierto? En todo momento. Ve ahí Mateo 6, y una de las cosas que Jesús más repite, cuando ores, entra a tu cuarto y tu Padre, y tu Padre. Entonces, lo primero que nosotros estamos aprendiendo en la doctrina de la oración es que la oración no es algo lejano, sino es algo cercano. Es lo que realizan dos personas que tienen un vínculo cercano. Tan cercano como el padre a un hijo. Los que son padres saben cómo es eso. Pero los que somos hijos también. Sabemos que antes de acercarnos a cualquier persona, nosotros podemos acercarnos confiadamente a nuestros padres. Con nuestros errores, con nuestros defectos, con nuestras necesidades, con nuestras tristezas, con nuestros gozos, con nuestras alegrías. Pero a nuestros padres siempre podemos llegar. Y miren, qué importante, ¿no? Tener eso. Entonces, decíamos que cuando orábamos en el nombre de Jesús, no era una fórmula, era en la autoridad de Cristo y en lo que Él había hecho y en toda su persona. Porque en la cultura judía, cuando hablábamos del nombre, hablábamos de alguien, de una persona, de todo el ser. Muy bien, ¿qué más aprendimos entonces la semana pasada? ¿Qué más aprendimos? ¿Que podemos pedirle al Espíritu Santo? Sí, muy bien. ¿Podemos pedirle a Jesús? También, amén. Porque en el Antiguo Testamento casi todas las oraciones estaban dirigidas hacia Dios, y cuando Cristo Jesús oraba se dirigía al Padre, porque Él nos iba a dirigir a Él mismo. En cambio nosotros sí tenemos y sí podemos dirigirnos a Jesucristo con confianza, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Es la Trinidad. Nosotros tenemos la Trinidad más manifiesta, más revelada. Pero hay algunos aspectos importantes, como este que dice en Romanos, por ejemplo, que nosotros debemos distinguir, ¿no? ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? ¿Cómo recibimos ese apoyo, ese soporte del Espíritu Santo? Y uno de los textos que de repente, según lo que decía el doctor Gruden, es que más controversia ha tenido, es esto de que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero esos gemidos ¿son del Espíritu Santo o son nuestros? A ver, ¿qué dicen ustedes? Ve que era interesante esa pregunta. ¿Por qué? Porque vamos a leer el texto. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿no es cierto? Está hablándonos ahí del rol, del papel, de la función que está realizando el Espíritu Santo a favor de nosotros. Y dice que este término ayuda es la misma palabra que usa Marta cuando le dice a Jesús, dile a mi hermana María que me ayude. Es la misma palabra. Y esta connotación la hace el autor por algo muy importante. Porque Marta no le pide a Jesús que su hermana haga las cosas. Ella las estaba haciendo. Lo que le está pidiendo es que, como no puede con todo lo que tiene que hacer, Marta venga en su auxilio, venga en su ayuda para que pueda terminar lo que está haciendo. Entonces, ahí es el contexto para que entendamos esa palabrita. Amén. Que cuando viene esta oración en Romanos, y si ya los que hemos estudiado Romanos capítulo 8 sabemos, ¿no es cierto?, lo que es el andar en la carne y lo que es el andar en el Espíritu. ¿Cómo nos pide el Señor que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu Santo para que tengamos poder, autoridad, coraje, valentía? Porque es el Espíritu Santo el que tiene esas características y esos atributos. Nosotros somos vasos frágiles, vasos débiles. Con mucha facilidad nuestra carne nos gana en muchas cosas, ¿sí o no? ¿O me pasa a mí nomás? ¿Contra qué hemos dicho en estos días que Dios nos está hablando sobre la doctrina de la oración? Reconozcamos, podemos hasta leer más la Biblia que orar. Mida usted cuánto lee su Biblia y mida usted cuánto ora. Y no se engañen, no tiene que confesarlo a nadie. Háblese usted mismo. ¿Cuánto es su tiempo de oración? Eso es la batalla más grande.
Y esa es nuestra mayor debilidad. Y es donde más ayuda necesitamos. Cada creyente donde más ayuda necesita es ahí. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, puesto que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. ¿Saben? A 2 o 3 personas ya he escuchado este comentario y hoy día de hoy lo entendía mejor. Cuando vemos que sus discípulos hablan con Jesús, y a Jesús lo vieron predicar, a Jesús lo vieron sanar enfermos, a Jesús lo vieron liberar demonios, a Jesús le vieron hacer todos sus discípulos porque caminaban, andaban con Él, vivían con Él, dormían con Él. Un discípulo era así, seguía a su maestro a todo lado. Pero es interesante esto. ¿Qué cosa le piden sus discípulos que Jesús le enseñe? ¿Por qué no le piden que les enseñe a predicar? Eso queremos todos, ¿no? Homilética, hermenéutica, pero qué cosa importante, miren. Para los discípulos, no le pidieron ni que les enseñe a hacer milagros. ¿Cómo la hace Jesús? ¿Cómo echaste ese demonio? No. Enséñanos a orar. Ellos notaban esa relación que Jesús, una vez que salía de orar, no había quien lo pare. Que Jesús, una vez que salía de orar, no había demonio que se le enfrente. Que Jesús, cuando salía de orar, no había enfermedad que no sane. ¡Aleluya! ¿Se dan cuenta? Ellos descubrieron la fuente de donde Jesús salía animado y alentado para la batalla de cada día. Ellos se dieron cuenta que Jesús no hacía nada sin orar, sin hablar con su Padre. No estamos descubriendo, hermanos, nada nuevo, pero sin embargo, seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos cada mañana y somos conscientes de que no podemos comenzar el día sin habernos encomendado a Dios? Sin haber pedido su dirección, sin haber pedido su guianza, sin haber pedido, hermanos, que Él tenga la última palabra. Por eso dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, ese Espíritu Santo que sabe que nosotros no sabemos ni cómo hablar, ni cómo pedirle a Dios por nuestras necesidades, Él hace una interpretación de lo que no podemos... ¿no les ha pasado a veces, no? Cuando quieren decir algo, es que no sé cómo decírtelo, ¿no? No sé cómo decirte, no sé cómo hablar. Bueno, el que escudriña los corazones y conoce la mente de Dios, también conoce la nuestra. El que conoce tan bien a Dios, también nos conoce muy bien a nosotros, aleluya. Él es nuestro ayudador, Él es el que puede entendernos mejor que nosotros mismos. Por eso dice, en tu debilidad, cuando no sabes qué pedir, cuando no sabes cómo interceder, cuando no sabes cómo hablar, eso que estás balbuceando, eso que no estás pudiendo hablarlo, el Espíritu lo ordena. El Espíritu le pone un orden, hermanos, y hace que esas palabras, ¿verdad?, encuentren un camino viable al Padre y hacen que ese gemido, ese suspiro, ese susurro sea entendible, aleluya, y pueda llegar al corazón de Dios. Y pueda llegar al corazón de Dios. Él nos ayuda. Por eso dice, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos ayuda en esa incapacidad humana que tenemos de hablar con Dios como debemos hablar con Él. Aleluya. A mí me pasa muchas veces, cuando me quedo fascinada ante la palabra o algo que Dios me ha revelado mientras estaba, me ha hecho entender, me ha hecho comprender, digo, ¿cómo no lo vi antes? Y me quedo así, hermanos, anonadada, mirándolo. Y agradezco a Dios desde lo profundo de mi corazón que me haya podido aclarar la mente, mostrarme mejor,
la situación o hacerme comprender mejor el problema o ver por dónde está la situación. Entonces dice ahí claramente que Él no ora en lugar de nosotros, pero esas oraciones que apenas nosotros no sabemos ni cómo pronunciarlas ni cómo decirlas, Él, a lo contrario, ayuda a que esa oración sea eficaz, que esa oración llegue al trono de la gracia, que esa oración pueda ser recibida por Dios. Ahora, entonces, viene la pregunta, ¿qué significa orar en el Espíritu? Y esa es otra pregunta importante. Porque Jesús dijo que vendrían los verdaderos adoradores, que adorarían al Padre ¿en qué cosa? A ver, ¿quién me explica qué cosa es orar en espíritu y en verdad? Adorar. Pero no solamente adorar. ¿Qué dice Efesios 6:18? También dice que íbamos a orar en el Espíritu. Efesios 6. Dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, miren, con toda oración y súplica. Un diálogo, una conversación. Ya hemos dicho, ¿qué cosa es la oración? Es una relación de dos personas que están intercambiando y que están conversando. No es solamente ir y hablar todo lo que a ti te parece, tienes que dar una pausa también para escuchar a Dios. Hermanos, cuando nosotros nos metemos a la oración, a veces sentimos una sensación de silencio. Y tienes que hacerlo, porque es en ese momento que de pronto el Espíritu Santo comienza a aclararte las ideas, comienzas a ver el problema de otro ángulo, de otra magnitud, comienzas a relajarte. Y de pronto eso que no estabas entendiendo dices, pero podría ser esto. A veces nosotros llegamos, hablamos, como si no estuviera otra persona interactuando con nosotros. Y estamos ante el Padre, estamos ante Dios. Y es más probable que muchas veces no sepamos ni qué decirle. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a vivir delante de la presencia del Señor. ¿Y cómo obtenemos esta ayuda? Amén. ¿Cómo obtenemos esta ayuda? No solamente oramos en el Espíritu, intercedemos en el Espíritu, nos dice que podemos hacer muchas actividades en el Espíritu. Lucas 10:21, por favor, para que vean. En aquella misma hora él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre. O sea, nos podemos regocijar en el Espíritu. Podemos tener regocijo en la presencia del Señor por medio de su Espíritu. Podemos adorar en el Espíritu, podemos orar en el Espíritu, podemos regocijarnos en el Espíritu. Diferentes actividades humanas, hermano, que se pueden hacer en el Espíritu. Así es que ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, verso 21, dice, pasadas estas cosas, Pablo decidió ¿en qué cosa? En el Espíritu, ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia. O sea, ¿qué nos está queriendo decir acá? ¿Qué cosa quiere decir orar en el Espíritu? Andar en el Espíritu. Simple y sencillamente, hermanos, esa expresión se refiere a vivir conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Conscientes de que Cristo Jesús ha cumplido su promesa. ¿Cuál era la promesa? Yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. ¿Qué cosa iba a hacer por nosotros? Iba a enviar al Espíritu Santo. Yo me voy, pero no los voy. ¿Y saben qué, hermanos? Uno de los mayores pecados que tú y yo tenemos es ignorarlo. Si tú eres un hijo de Dios, tú te has arrepentido de tus pecados, tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, Él está ahí presente. Tú puedes darle lugar o no, pero Él está presente y quiere intervenir y quiere hablarte.
Por eso dice, vendrán los verdaderos adoradores, los que no ignoren que ahora son nuevas criaturas, que han nacido del Espíritu Santo, porque no es voluntad de carne ni voluntad de varón. Os es necesario nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento, ¿en qué cosa es? No es en la carne, es en el Espíritu. Y esa vida espiritual necesita crecer en el Espíritu, necesita andar, vivir en el Espíritu. Por eso dice, es estar conscientes en la presencia del Espíritu Santo, que se caracteriza por las cualidades semejantes a las de Dios, por poder, por amor, por gozo, por verdad, por justicia, por paz. Cuando tú estás consciente de la presencia del Espíritu Santo, hermanos, es otra fuerza la que te domina, es otra fuerza la que toma control de ti. Ya tus actitudes no son las mismas. Ya el engañador no te puede engañar tan fácilmente. Rápidamente te puede sacar a la luz que alguien te quiere engañar o te quiere estafar. Cuando andamos y vivimos en el Espíritu, hermanos, es muy difícil que el diablo nos engañe. Pero cuando somos rápidamente o fácilmente engañados, es que no estamos conscientes que tenemos un ayudador que nos puede aclarar y puede sacar a luz todas las cosas. Así es que hay amor, hay gozo, hay paz. El significado de orar en el Espíritu es estar conscientes. ¿De qué cosa? De la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora bien, estamos viendo que la doctrina de la oración es vital y es importante en nuestra vida. Hay aspectos muy importantes para que tu oración y mi oración sean eficaces. ¿Cuántos quieren tener una oración eficaz? ¿Qué quiere decir una oración eficaz? Es una oración que alcanza su propósito, es una oración que logra aquello por lo cual pide. Pero para que esto se logre, miren el primer aspecto importante. ¿Cuál es el primer aspecto importante? Orar conforme a la voluntad de Dios. Ya lo dijo Santiago. Piden y no reciben porque piden de sus propios deleites. O pedimos sin la ayuda, sin el auxilio del Espíritu Santo, que hace que nuestras ideas medias revueltas ahí en la cabeza se puedan ordenar con su ayuda. No dejamos que el Espíritu Santo tome control y nos ayude en nuestra debilidad y pedimos como a nosotros se nos ocurre. Pero si tú quieres que tu oración sea oída, tienes que orar conforme a la voluntad de Dios. Mateo 6:10. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase, ¿qué cosa? Tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. O sea que en el cielo es indiscutible, en el cielo se hace siempre la voluntad de Dios. El problema es aquí en la tierra. ¿Por qué el problema es aquí en la tierra? Porque casi siempre nosotros a Dios le pedimos según nuestra propia voluntad. Pero ojo, miren esto. El Señor nos ayude a entender esto. Así como el Espíritu Santo no ora por nosotros, no toma nuestro lugar, sino que Él nos ayuda, nos ordena las ideas y nos ayuda a que podamos tener palabras que puedan llegar hasta el trono de la gracia. Lo mismo es cuando dice el Señor que se haga su voluntad. No significa solo una fórmula, decir ya, Señor, yo te pido esto, pero bueno, conforme a tu voluntad. No. No es como ponerle esa palabrita al final, ¿no? Ya, pero según tu voluntad. No es eso. Porque a veces nosotros podemos pensar que, bueno, ya yo le he pedido esto al Señor, y si Él quiere me lo da, pues bueno, según su... No. ¿Qué quiere decir pedir según su voluntad? Ahí tienen en la pantalla. ¿Qué quiere decir? Para que venga su reino, para que realmente haya paz. Amén. Que nosotros podamos ver que la voluntad de Dios se haga aquí, en la tierra, como se hace en el cielo. Miren, ¿qué cosa fue lo que le dijo el Señor a sus discípulos ahí en Mateo 26:39? Ellos habían andado con Jesús.
habían vivido con Jesús. Pero miren lo que Jesús le dice. Le dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús, el Hijo de Dios, nos enseñó de que Él estaba moviéndose en la gracia del Señor y Él conocía a su Padre y sabía que a pesar de todo lo que estaba pasando, de todo lo que estaba ocurriendo, era el único camino. Por eso le dice Él: pero hágase tu voluntad. Pero los discípulos le decían al contrario a Jesús, ¿no es cierto? Que no te pase eso, que eso no te ocurra. Y Jesús le dijo: ustedes no saben lo que dicen. A veces nosotros, hermanos, no diferenciamos bien lo que es nuestra voluntad y lo que es la voluntad de Dios. Amén. Para conocer la voluntad de Dios, para conocer verdaderamente qué es lo que Dios quiere, ¿qué cosa tenemos que hacer? Guardar su palabra y obedecer sus mandamientos. O sea, nosotros no tenemos excusa, porque la voluntad de Dios es que le obedezcamos. Obedezcamos en todo lo que Él ha mandado. Obedezcamos en amar a nuestros enemigos, en perdonar a los que nos han hecho mal, en ser generosos, en ser misericordiosos. Pero eso parece que no nos gusta. Pero esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Ah? La voluntad de Dios es que cuando alguien te pide que le ayudes en algo, no solamente le ayudes en eso, sino que le ayudes un poco más, ¿no? Si te pide una milla, lleva dos, ¿no? La voluntad de Dios, ay, pero hermana, ¿cómo hacer eso? Sí, la voluntad de Dios es esa, que si alguien te pidió prestado algo que tú no quieres prestárselo, se lo prestes. Porque si te pide la túnica, dale también la capa, dice, ¿no es cierto? Pero eso nosotros no queremos hacer. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Está en su palabra. El conocimiento de la palabra de Dios es lo que más te aproxima a hacer a orar como conviene, a pedir como conviene, a obedecer a Dios. O sea, yo no puedo pedirle a Dios: Señor, dame permiso para decir esta mentira, porque su mandamiento es: no mentirás. A veces no es que no sepamos orar, o no es que no sepamos cuál es la voluntad de Dios, la sabemos, pero no la queremos obedecer. Así que todo lo que nosotros sabemos, hermanos, para orar conforme a la voluntad de Dios, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. El conocimiento de la Biblia, el conocimiento de la palabra de Dios es lo esencial para que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. Yo estaba leyendo esta semana, el día sábado, Éxodo 33. Y de verdad, hermanos, eso se me quedó tan fuerte, ¿no? Que Dios dijo: yo no voy a subir con este pueblo porque los voy a matar. Porque son rebeldes, son un pueblo terco. ¿Ustedes habían leído eso? El pueblo de Israel tentó a Dios tantas veces. Dios ya le había dicho, los había sacado de cautiverio, los había traído, pero ellos en su corazón parecía que no escuchaban a Dios y siempre estaban haciendo lo contrario a Dios. No te harás imagen, no te harás ídolo. Y salieron de Egipto y lo primero que se hicieron fue un becerro igualito como adoraban en Egipto. Dieron todos sus arcillos, sus aretes, para que de ahí, ay, lo eché y salió ese becerro, dijo, como que Aarón, como que, a ver, echa tú unos cuantos aretes y como si fuera vela, la vela solita se va a armar se le dio forma, lo que tenía en su mente, esos bueyes que adoraban ahí en Egipto. O sea,
No habían sacado Egipto de su corazón, lo habían proyectado en ese ídolo, en esa imagen. ¿Y saben qué? Dios no podía soportar el pecado, Dios no puede ver el pecado. Va a pasar dos cosas, y esto se me clavó acá, lo tengo acá en Éxodo, bueno, lo tengo en mi celular, pero se me ha quedado clavado ese pasaje, hermanos, para que ustedes, ojalá, así como yo, lo aprendan y de verdad en su corazón tengan ese temor que yo estoy aprendiendo a tener en estos días, de tener tanto cuidado de desobedecer a Dios, de conociendo su palabra, porque yo leo la Biblia, yo estudio la palabra, todos los años la leo, la he leído 800 veces y hay muchas cosas que están ahí que yo a veces no cumplo con fidelidad y eso es pecado delante de Dios. Y Dios dice, mira, yo voy a salir de este pueblo, yo voy a alejarme de ellos, ¿no? Le dijo el Señor a Moisés, mira, tú dices a subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, pero con este pueblo no estoy. Mi presencia no está con este pueblo, porque son un pueblo terco. Lo tengo marcado allá en mi Biblia, pero espero encontrarlo acá también. El 14, ¿no? Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Sí, pero hay una parte donde dice, pero con este pueblo no, porque es un pueblo terco. Dice, pues, verso 16, pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso es que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria, pero el 3, ¿no? Sí, el 3. Dice, sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti. Yo no voy a ir contigo, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. O sea, eres un pueblo terco, que cuántas veces te he hablado. Hermanos, cuando hay pecado en el pueblo, cuando hay pecado en nuestro corazón, Dios tiene que alejarse de nosotros. ¿Me entienden? Porque si no, Él es santo. Él nos destruye. Pero mire, pasa otra cosa. Si el pecado no lo sacas de tu vida, te va a destruir a ti. Te va a destruir a ti. Y ahí está, ¿qué cosa? La intercesión de Moisés. Pero este es tu pueblo. Y acá tenemos, hermanos, nosotros que también tener ese corazón, como dice Moisés. No, Señor, somos tu pueblo, perdónanos. Moisés se pone a orar, muéstrame tu camino para que yo te conozca. Hermano, cuando le dice, muéstrame tu camino, le dice, muéstrame tu carácter. El único que me va a salvar, Señor, de no pecar contra ti es conocerte. ¿Cómo puedes conocer a Dios si no es por su palabra? ¿Cómo puedes conocer a Dios si no es leyendo cada día y meditando en las cosas que Él ha hablado? Por eso es que Dios no nos habla decreto 1, decreto 2. Qué aburrido cuando hablan los congresistas, ¿no es cierto? Según el artículo tanto, según el decreto tanto, y según cuando ya están en no sé qué número de decreto ya te perdiste, no sabes de qué está hablando de qué. Pero Dios ha dejado ¿qué cosa en la Biblia? Historias, hechos, personajes. Acá está hablando de un pueblo terco y de un hombre como Moisés que entraba ante la presencia de Dios e intercedía por ese pueblo. Y le pedía, Señor, muéstrame tu camino, permíteme conocerte para que yo pueda andar delante de ti. Esa debe ser nuestra oración, hermanos. Señor, que cada día conozca más de tu palabra y que cada día esa palabra que conozco la aplique de tal manera que cuando yo ore conforme a tu voluntad. Ore conforme a tu voluntad y tenga respuesta. Porque si pedimos conforme a su voluntad, ¿qué dice Jesús? Él nos oye. ¿Qué dijo Jesús? Si mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran.
Él no dijo yo soy el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él está diciendo lo mismo. Conocer a Dios significa conocer su palabra y vivir por ella y andar en ella y meditar en ella y creer en ella, hermanos. Y Dios le mostró su gloria a Moisés. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Yo le he dicho, Señor, muéstrame tu gloria. Y no hay que hacer artes mágicas, hermanos. Métete en la palabra. Métete en la palabra, escudriñala, entiéndela. Y cada pasaje, y estaba viendo, hermanos, ahí claramente, ¿no? Que los hombres que oran en la Biblia, hay muchas oraciones preciosas en la Biblia. Acá tienes la oración de intercesión de Moisés, que le dice, Señor, muéstrame tu camino, muéstrame tus sendas. Quiero ver tu gloria, Señor. Y Él le muestra su misericordia y su favor. Y Moisés se vuelve un guía del pueblo. Pero también tenemos la oración de Nehemías. Cuando Nehemías ve el pueblo descarriado, en destrucción, los muros derribados, sin protección, ¿qué hace Nehemías? Adora y glorifica a Dios y le dice, tú eres poderoso, tú puedes librar a nuestra nación de esta condición, los muros están caídos, derribados, así tenemos que orar por Perú. Señor, los muros están caídos, derribados, no hay orden, hay caos en nuestra nación, pero tú eres grande, poderoso, fuerte y temible. Un Dios soberano, aleluya, que puede poner orden en medio del caos. Porque tú eres un Dios de orden. Hermano, cuando oramos y pedimos conforme a su voluntad, Él se va a glorificar. Vamos a ver la gloria de Dios. Moisés le dijo, enséñame y muéstrame tus caminos para ver tu gloria. Dios anhela. De verdad que Dios anhela. Es mi oración en estos días. Quiero ver tu gloria, Señor. Pero dice la Escritura claramente que tenemos que pedir conforme a su voluntad. Es lo más importante en la oración. Pero para conocer la voluntad de Dios, tengo que conocer su palabra, tengo que escudriñar las Escrituras, tengo que comerme el rollo, tengo que vivir esa palabra, aleluya. Tengo que ser, ¿qué hemos dicho que significa orar en el Espíritu? Ser conscientes de la presencia de Dios en todo momento. Él está ahí. Ay, hermana, cuando estoy con mi enamorada también, sí. Por eso te tienes que portar bien cuando estás con la enamorada. Si José no habría sido consciente de la presencia de Dios, se acostaba con la hija con la esposa de Potifar, se acostaba. Él estaba semidesnudo. La mujer se quedó, la mujer ya se veía en las escenas, estaba ya disfrutando anticipadamente ella mentalmente. Y cuando él se da cuenta que está ahí pecando contra Dios, huye. Y ella en su frustración, en su ira, en su enojo lo acusa. En su despecho. Pero él no pecó porque era un hombre consciente de la presencia de Dios. Tenemos que ser creyentes, conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Y que no hacemos lo que hacemos porque vivimos como nos da la gana, sino vivimos delante de la presencia de un Dios santo, 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 hermanos. Si la iglesia ha perdido poder es porque se ha olvidado de los caminos de su Dios, se ha olvidado de quién es su Dios, se ha olvidado de repasar en las Escrituras cómo es el Señor y cómo es su Dios. Nosotros tenemos que orar recordando quién es Él. Miren el libro de los Hechos, capítulo 4, 25-26. Y el que por el Espíritu, por boca de nuestros padres, y el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestros padres, David tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra. ¿Cómo está orando? ¿Cómo están orando los apóstoles? Citando las palabras de Dios. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Señor, tú que destruiste a Nabucodonosor, tú que echaste en el mar a todo el ejército de Faraón, ¿habrá algo imposible para ti, Señor? ¿Habrá algo imposible para ti?
No, hermanos, no hay nada imposible, pero a veces nuestras oraciones están limitadas a nuestro corto conocimiento de nosotros mismos y no del conocimiento de un Dios tan grande. Cuando Daniel ora, dice: Dios grande y temible, ¿cómo es nuestro Dios? ¿No se dan cuenta que nuestra oración está muy relacionada a la visión que tenemos de Dios? A cómo lo conocemos, a cómo lo entendemos. Cuando ellos oran, dicen: se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron, una contra el Señor y contra su Cristo. O sea, Señor, aunque se juntó todo el imperio romano, aunque se unieron Pilato, se unieron Caifás, todos para destruirlo, y cuando lo llevaron a la cruz pensaron que estaba destruido, pero tú lo levantaste de los muertos. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Su visión había sido cambiada, su cosmovisión de lo que Dios era había sido trastocado. Para ellos no había límite. Por eso es que Pedro le dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo he visto lo que los hombres hacen, pero he visto lo que Dios hace. He visto que la muerte no pudo retenerlo en la tumba. Él lo levantó de la muerte. Oh, dice que Esteban vio los cielos abiertos. Hermano, yo quiero ver los cielos abiertos, aleluya. Pero está en cómo has creído, está cómo has entendido la palabra. Volvamos a las sendas antiguas. Escudriñémonos, hermanos, y volvamos al Señor. Recordemos de dónde hemos caído, en qué momento nos hemos descuidado, y volvamos al Señor, nuestro Dios. Él es poderoso, aleluya. Él es poderoso, aleluya. Él puede sanar nuestra tierra. Si permaneciereis en mí, mi palabra permanece en vosotros. Pedid todo lo que queráis y será hecho. Él es el que nos dice que oremos conforme a su voluntad. Si necesitamos sabiduría, ¿no nos las va a dar? Nos las va a dar inmediatamente. Porque está ahí en la palabra. Dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual tiene y la dará abundantemente y sin reproche. Entonces yo no puedo dudar que Dios, cuando yo esté en un momento de conflicto, en un momento de duda, de incertidumbre, y necesite mayor alternativa de análisis, mayor sabiduría de lo alto, ¿no me la va a dar? ¿Voy a creer lo que la gente dice? ¿Voy a creer lo que dicen los amigos por ahí? Ay, no, tú eres un burro, tú no sabes. No, mi Dios tiene sabiduría abundante para dármela, y sin medida, y sin reproche, sin cuestionamiento. Es una promesa en su palabra, y cuando pedimos las cosas conforme a su palabra, Él nos oye. Dice: si necesitamos sabiduría para tomar decisiones en nuestra vida o trabajo, o vamos a preguntarle esto a Dios, no, hermano, sería una ofensa. Tengo que pedirlo porque ya está en la palabra. Ya está en la palabra. Tenemos que estar seguros que lo recibiremos. De las cosas que son una promesa, de las cosas que son un mandato, de las cosas que están ahí, yo no tengo que dudar. Hay cosas sobre las cuales puede ser que no sepa, ¿no? Puede ser que de repente tengo una enfermedad y no sé si Dios quiere en ese momento sanarme inmediatamente por un milagro, o si quiere hacerle a través de los médicos. De repente, a mí me pasó el 2012. Fue una lucha porque ya me había hecho el análisis y había hecho una prueba, y en el diagnóstico salía que sí estaba sangrando por dentro, y mi jefa vino desde Estados Unidos y me dijo: vamos a pagar la clínica, nosotros vamos a reconocer el 80% y tú no te preocupes, el angloamericana es la mejor, ahí te vas. Yo le dije: no, me voy al seguro. No, pero en el seguro, ¿cuándo te programarán? Me voy al seguro. Y dicho y hecho, iba al seguro, y el seguro pues no te da cita así nomás. Y yo le decía: Señor, ¿estaré siendo necia? Ahí es donde uno puede tener una duda, ¿ve? ¿Será tu voluntad que entonces yo me opere mejor en la clínica y de repente yo estoy siendo terca? Por favor, aclárame, visualízame. Y Dios, no sé cómo, conseguí cita que me saliera mi transferencia en Rebagliati. Fui a la consulta y el doctor que me atendió
fue el que me operó. Y cuando le enseñé las pruebas que llevaba, me dijo, ¿dónde se ha hecho esto? Era una prueba que no se hacía casi acá en el Perú. Le estaba contando el otro día a Rumi que tuvimos la oportunidad de salir, que era una camarita así, microscópica, chiquita, así como una pastillita con esas cápsulas que tomamos de acitromicina más o menos, te la tragabas y me pusieron unos chupones por todo el cuerpo. Y en 24 horas iba a navegar por todo mi sistema digestivo así y iba a tomar fotos, y acá yo tenía una cosa que me pusieron, así como el holter cuando nos hacen esto del corazón, igualito, y ahí iba disparando mientras iba en la camarita iba disparando fotos, disparaba fotos. Y al día siguiente, con mi laxante que me dieron, lo boté en la camarita. Pero era chiquita también, como cuando los niños botan un botón. Y le dije, esto me lo han tomado ahí un doctor del peruano japonés, pero me lo tomó en una clínica. Y me dijo, pues, hay que operarte. Sí, doctor, pero no me han dado para ingreso. Uy, ni te darán, me dijo. Vienes el sábado por emergencia y te quedas por ahí. Y me dio un papelito nomás, entras por emergencia. Y así fue, hermano, fue mi vía crucis y ahí usted sabe en cuánto tiempo me quedé. Tenía dudas de si era el lugar o no era el lugar. Después, cuando se complicó la operación, sabía que era el lugar. De donde sea me habrían tenido que traer ahí, porque se me armó una fístula, todas las cosas que pasaron. Y el único lugar en el Perú, hasta el día de hoy, de alimentación parenteral, que es en la Horta, lo practican ahí en el Rebagliati. Es el único sitio donde tienen ese alimento líquido que te ponen de frente a la Horta, a la sangre. Fue el único lugar. Tuve 21 días alimentada por eso. Pero Dios tenía el lugar. ¿Me costó esperar? Sí. ¿Busqué guianza y dirección de Dios? Sí. Y yo puedo decir con certeza y con seguridad, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, que Él es el que puede quitar las incertidumbres de nuestra vida. Pablo dijo, yo quiero curarme, pero Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso está en 1 Corintios 12, del 9 al 10. O sea, hay cosas en las cuales sí, tú puedes tener una lucha, unas dudas, si será o no será la voluntad de Dios, pero Él va a encontrar caminos. Si tú eres diligente, ¿quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo. ¿Quién nos ayuda en nuestra debilidad cuando no sabemos cómo pedir? El Espíritu Santo. Pero tienes que ser consciente que vives en la presencia de Él, que Dios está ahí y no está callado. Amén. Mientras esperamos la respuesta de Dios, puede Él ir trabajando, cambiar nuestros deseos, abrir nuevas oportunidades, comprender mejor la situación. Tenemos que saber esperar en Dios. Salmo 27:14 dice: esperé al Señor, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Y el 13 dice: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Acaso no tenemos un Dios bondadoso? ¿No tenemos un Dios amoroso, hermanos? Trae a memoria cuántas veces no te ha librado, no te ha salvado, no ha puesto tu vida fuera de peligro en circunstancias duras y difíciles. Yo me acuerdo, hermanos, en los tiempos de la pandemia, tal hermana está mal, tal situación. Me acuerdo de Cirila, desesperada por su esposo que estaba mal, que el hermano lo tuvieron que operar en plena pandemia del apéndice, ¿verdad? Increíble. Y dice que la parte donde él estaba casi vacío acá en la emergencia, pero es Dios quien abre puertas. ¿Cómo olvidarnos de que tenemos un Dios bondadoso? ¿Cómo olvidarnos de que tenemos un Dios misericordioso, hermanos? Espera al Señor, espera, esfuérzate, aliéntate. Va a costar, pero tienes que entender que Dios en esa espera se glorifica en nuestra vida. Aleluya. Traer a nuestra mente un pasaje bíblico, Él va a saber cómo hacer las cosas, Él va a permitir, hermanos, que tú y yo nos concentremos en el Señor. Vamos a aprender a orar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a aprender a entender el poder que está en nuestra vida, de esa relación personal que debemos tener con Dios. Él nos ayuda en nuestra debilidad, hermanos. Pero para conocer la voluntad de Dios tenemos que meternos en la palabra de Dios. Vamos a hacer una iglesia que le cree a Dios, que le ora a Dios.
Padre, te damos gracias en esta hora por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad para nuestra vida, Señor. Muéstrame tus caminos, Padre, para conocerte más. Oh Dios, te necesitamos. Necesitamos renovar nuestro compromiso, nuestra vida, nuestra comunión contigo, Señor. Nuestra búsqueda sincera de tu presencia. Tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso. Somos tus hijos, Señor, y necesitamos aprender lo que nos va a ayudar a tener una mejor comunicación contigo. Necesitamos aprender lo que nos va a ayudar a tener una mejor relación contigo. Necesitamos aprender, Señor, cómo tener una oración eficaz. Permite que las clases que aún continúan sobre la oración, Señor, nos lleven a un anhelo y a un hambre más cada día de tu palabra, de ti, Señor, de conocerte, de amarte. Oh, no te alejes de nosotros. Quita el pecado que puede estar impidiendo, Señor. Como dijiste, este pueblo lo voy a matar porque son tercos, Señor. Y te tuviste que alejar, pero aquí, Señor, oramos en esta hora para que te acerques a nosotros. La sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos arrepentimos genuinamente, Señor, de todos esos tiempos de ocio, de vagancia, que tal vez hemos descuidado tu presencia, Señor. Oh Dios. Oh Dios, Señor, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, hemos sido indolentes e indiferentes a muchas necesidades, Señor. Pero hoy venimos a ti con corazones quebrantados y humillados, Señor, reconociendo que la oración es nuestra mayor lucha, Padre. Es ahí donde tenemos mayor dificultad, no nos arrodillamos, no buscamos tu rostro, Señor, somos ligeros. Y a veces no sabemos ni cómo orar, Señor, pero queremos aprender a orar. Queremos aprender a buscar tu presencia. Queremos que el Espíritu Santo nos asista en nuestra necesidad, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén.